Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Qué rico es poder comunicarnos con ustedes. Es maravilloso saber que hay gente que nos ama y que nos está escuchando. Y qué lindo día es este miércoles 20 de abril del año 2022, año del Señor Jesucristo. ¿Ya? Queremos empezar invocando al Señor. Padre amado, gracias por tu presencia, por la vida, por tu gran amor. Señor, ayúdanos a comunicar tu palabra según sea tu voluntad. Y te damos, Señor, honor y gloria. Guíanos, Señor, en esta conversación que sea amena y fructífera para cada uno de los que escuchan. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. En esta ocasión queremos hablar. El primer tema que vamos a tener, y esperamos tener tiempo para el otro, ¿ya? Que son conversaciones que nos van edificando. El error que cometen muchos predicadores bastante buenos de asociar la palabra verso en lugar de versículo. Y eso queremos hacer, tener hoy día un elemento aclaratorio acerca del tema. Paz del Eterno, amados hermanos. Hace un par de programas atrás hablamos de estos pequeños errores que muchas veces se cometen y hoy queremos continuar un poco con esa temática hablando de otros pequeños errores que se cometen. Vamos a ver versos versus versículos. Lo anterior suena como si fuera un trabalenguas. Un trabalenguas es una palabra o locución difícil de pronunciar, en especial cuando sirve de juego para hacer que alguien se equivoque. Existen diversas figuras literarias. El trabalenguas vendría a ser una agnominación o paronomasia. Un poema es una obra literaria escrita en versos. Un verso es la unidad en que se divide un poema. Según la RAE, un verso es palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia, o solo a cadencia. Cadencia es lo que nosotros conocemos comúnmente como ritmo. Versículo es, según también la RAE, cada una de las breves divisiones de los capítulos de ciertos libros, singularmente de las Sagradas Escrituras. Podemos tomar un verso, por ejemplo: si tú no quieres jamás en esta vida perder un amigo, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Esto es un verso, que lo podemos poner frente a frente con un versículo. El verso que contiene la frase no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo proviene de un dicho de Confucio. Este dice: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. En contraste a este dicho que se ha popularizado, y yo recuerdo haberlo visto en mi sala de clases de enseñanza básica, es bastante diferente al fundamento bíblico. Mateo capítulo 7 versículo 12 dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si ponemos entonces en un versus el verso popular, notaremos que habla de no hacer algo, de omitir, de abstenerse. En cambio, Jesús, en el versículo que hemos leído, nos manda a ser proactivos, a realizar algo, a hacer cosas que queremos que hagan con nosotros. Obviamente vamos a querer el bien para nuestra vida, por lo tanto debemos llevar una vida que sea de bendición para nuestro prójimo. Entonces, cuando al inicio decíamos el trabalenguas, vamos a ver versículos versus versos, podemos comparar lo que la gente ha escuchado y lo transmite, y que la Biblia en sus versículos nos señala algo diferente. Pero nos damos cuenta que mucha gente llama erróneamente verso cuando la Biblia se divide en realidad en versículos. Pero ojo, la Biblia sí contiene versos de cánticos, salmos e himnos. Existen los llamados libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los salmos estaban separados en capítulos y poseen versos claramente, pero también encontramos versos en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 comienza diciendo: y cantaban un nuevo cántico. Ahí, entonces, la misma escritura nos señala que son versos que conforman un cántico. Hay otros cánticos en Apocalipsis, pero también Pablo escribió himnos en sus cartas. Filipenses capítulo 2 versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, en los versículos recién leídos, utiliza figuras literarias, lo que es un verdadero himno, que por la traducción tal vez no notemos muy bien sus versos, pero tienen en el versículo 35, por ejemplo, preguntas retóricas. Esto es una expresión interrogativa que carece de la expectativa de una respuesta. No se espera que la persona que escuche responda literalmente, aunque podría hacerlo. Lo volvemos a leer para notar cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Todo hijo de Dios, que conoce lo grande del amor de Dios, sabe que nada nos separará del amor de Jesús. Existen más himnos de Pablo, por ejemplo el llamado himno al amor, que está en 1 Corintios 13, el cual invitamos a que lo anote, lo busque y lo lea, y pueda notar que esos versículos, al tratarse de un himno, posee también versos. Como dato histórico, se estima que la persona que dividió la Biblia en capítulos fue Stephen Langton, y los versículos fueron realizados por Robert Estienne, y la Biblia en español por Juan Pérez de Pineda. Esto para poder buscar de forma más rápida una porción específica de la Biblia. Como conclusión, quiero mencionar que la Biblia es un conjunto de libros, dividido en capítulos, y estos en versículos, y no en versos, como muchas veces se repite. ¿Contiene versos la Biblia? La respuesta es sí, pero cuando queremos citar la Biblia con números, lo que realmente estamos mencionando son versículos. Versos y versículos son cosas diferentes. Exactamente como decía nuestro hermano, la Biblia, aunque son versos, pero por causa de las traducciones, no necesariamente rima. Entonces, por eso, preferentemente en el aspecto literal de la palabra de Dios, tenemos que llamarle siempre a cada número, incluso cada versículo. Hay algunos que se componen de A, B, C o D, pero por causa de la traducción no necesariamente rima. Mire, yo voy a leer una pequeña porción de la palabra del Señor, el Salmo 45, con el encabezamiento que también es inspiración divina. Dice: al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Si seguimos leyendo, es maravilloso. Me imagino que en hebreo debe tener alguna rima, pero en nuestro idioma romance tan lindo, tan completo también, no necesariamente es una rima. Entonces, nunca más debiéramos decir versos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia, especialmente cuando no tenemos una madurez muy profunda en el Señor, tendemos a imitar los que nos parece bonito.
por ejemplo, esto es sin burlarme, ¿cierto? Escuché un día a un predicador centroamericano y dijo, bueno, ahora vamos a leer, vamos a abrir la Biblia en el verso, capítulo con el verso. Entonces suena lindo al oído, así suena como místico, pero no es correcto. Entonces son cosas que a lo mejor nos salvan, no condenan, pero es bueno también ir afinando un poquitito nuestro lenguaje con respecto a lo que es la predicación de la palabra del Señor. Usted encuentra versos, por ejemplo, el más conocido en Chile es "Uy, me salió verso sin el mayor esfuerzo", y ahí tiene usted algo que se hace como un juego, pero es un juego de palabras, una rima, que no necesariamente la palabra del Señor lo tiene. Así que nunca más diga verso bíblico, sino versículos. De hecho, los salmos son cánticos de alabanza, que en hebreo es Tehilim. Como mencionaba, normalmente los poemas contienen los versos que riman. Hay algunos que no necesariamente riman, pero son las partes de, como decíamos, puede ser de un himno, de un poema, pero no, la Biblia no toda. Por ejemplo, sabemos que está con libros que tienen que ver con leyes, otros libros que tienen que ver con cartas, y no necesariamente están escritas en versos, como decíamos. Por eso es erróneo llamarle algo, ¿por qué? Porque es algo que creemos que es un verso al decir verso, pero no lo es. Estamos tratando cosas que no son como si fueran. Pero eso no es correcto en este caso, porque son figuras literarias, como decíamos, y a veces muy alejados de eso estamos. Sobre todo, por ejemplo, decir cuando en Éxodo 20, hablando de los mandamientos, dice no matarás. Eso es un versículo, claramente. Pero cuando dicen verso, ¿dónde está el verso en esa frase? No existe. Pero como decía el pastor, tal vez mucho por la traducción se han perdido muchas rimas que tienen estos versos, en los salmos sobre todo, pero en sí la mayoría de la Biblia son los versículos que, como decíamos, no venían en los originales, pero se han realizado para poder buscar más fácilmente los versículos. Y tal vez el error será de utilizar versos, como decíamos, porque suena más bonito, querer hermosear algo, pero con una palabra incorrecta, para sonar más místico o sonar más profundo, decir versos. Pero es algo técnico, decir solamente versículos, porque es algo técnico, no es algo que Dios haya escrito con su dedo el versículo como tal, ese numerito. Mencionamos las personas que lo hicieron, probablemente, así es que usted no lo diga. Sí. Bueno, como estábamos conversando, que lo correcto sería entonces, y vale, que a mí me gusta ser insistente, repetir varias veces lo mismo, porque es la forma, según la experiencia que tengo en la vida, en todo sentido, uno va aprendiendo mucho más cuando hay insistencia, cuando uno mira, revisa, y cuando usted mira, revisa, lee, anota, revisa, puede empezar a tener una correcta información de las cosas. Ya palabras que las usamos pero que no son. Lo mismo podemos hablar de lo que vamos a hacer ahora también, un pequeño análisis, es acerca de otra palabra que se usa mucho, ¿ya? Que se usa mucho, pero que es bíblica y espiritualmente incorrecta, ¿sí? La palabra en este caso es orgullo, o sentirse orgulloso de. Para poder entender qué es esta palabra en realidad, voy a leer lo que dice el diccionario una vez más. El diccionario de la Real Academia Española señala: orgullo, sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios, o por algo en lo que una persona se siente concernida. 2. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. De hecho, para profundizar aún más en nuestro idioma, en el diccionario de sinónimos y antónimos Espasa-Calpe, orgullo como sinónimos utiliza suficiencia, soberbia, altivez, endiosamiento, engreimiento, ínfulas, vanidad, pedantería, postín, presunción, arrogancia, petulancia y soberbia. Y antónimos de esta palabra, o sea, lo contrario de orgullo, sería humildad, satisfacción, honra, dignidad y pundonor.
Bueno, por ejemplo, tenemos el caso que ocurre siempre en las familias, ¿ya? Alguien se acerca y me dice, ¿sabe, hermano? Yo quiero comentarle algo. Mi hijo se sacó muy buenas notas y sabe que yo me siento tan orgullosa de él. O según sea el caso de sexo femenino, masculino, viene un varón y me dice, me siento tan orgulloso de mi hijo. Es un orgullo tan grande. Y ahí se está aplicando mal, porque el orgullo en sí es un pecado, por lo que acabamos de leer, ¿ya? Porque el orgullo es sinónimo de altivez, engreimiento, ínfula, vanidad, que lo acaba de leer, ¿ya? Entonces, y soberbia, ¿ya? Aunque también se conoce como soberbia, pero imagínese usted, si el orgullo es un pecado, la soberbia es un orgullo desmedido. O sea, es un peldaño más en la escala de la altivez, podríamos decir. Entonces, cuando las personas sienten orgullo por algo o usan la palabra, nosotros debiéramos usar otra palabra, que la palabra de Dios, la Biblia, valga la redundancia, nos explica muy bien acerca de ello. De hecho, la Biblia, si buscamos en ninguna parte, porque algunos pudieran decir, no, pero es una interpretación que se da, en ninguna parte utiliza la palabra orgullo para mostrar algo positivo, sino que, por el contrario, lo utiliza para mencionar que es un pecado. Como decía bien nuestro hermano, cuando se habla de orgullo en la Biblia, se habla de una manera negativa, como un pecado, no como algo bueno, no como algo positivo, sino totalmente negativo. El pecado es la infracción de la ley, y todo lo que no agrada a Dios es pecado, y lo que no se hace en fe también es pecado. Por ejemplo, el libro de Levítico, el capítulo 26, versículo 19, me imagino que tiene papel y lápiz, dice así: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Mire, le explico el versículo así rápidamente. Cuando hay orgullo, al Señor no le agrada. El único orgullo que al Señor le agrada es cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestro orgullo al Señor. Ese es el orgullo que le agrada, un orgullo quebrantado, en quebrantamiento, ¿ya? Y dice, y haré vuestro cielo como hierro, o sea, de que Él no va a escuchar nuestras oraciones, o sea, de hecho la escucha, pero no vamos a tener respuesta. Tal vez sea esa la razón por la que hay tantas oraciones en que el Señor toda la vida nos está diciendo que no, y no vemos la gloria de Dios. Y dice, y vuestra tierra como bronce. Usted sabe que el bronce hace rebotar los sonidos, es decir, Dios nos va a cerrar abajo y arriba. No va a escuchar nuestro clamor, no lo va a tomar en cuenta, porque, y algo dice acerca del matrimonio, dice que los matrimonios deben evitar tener problemas, conflictos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿ya? Tenemos también otro versículo más, Proverbios 21:4, dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¿Qué le parece? O sea, el orgullo está muy ligado a la altivez. Tenemos también al gran profeta Isaías, 25:5 dice, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harán marchitar el renuevo de los robustos. También Daniel dijo al rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, en Daniel 5:18, le dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. También el caso de Nabucodonosor era un caso terrible. Él
primero fue orgullo, luego el Señor le mandó un mensaje a través del profeta, del joven Daniel, y le dijo que parara la soberbia, que Dios estaba sobre él, pero él lo escuchó, lo respetó, pero muy poquito tiempo después siguió siendo orgullo y ya no era orgullo, ya fue soberbio y estuvo 7 años enloquecido como un animal. ¿Por qué? Porque Dios lo humilló, lo hacía comer pasto, dice que le crecieron a las uñas como garras de águila y parecía un animalito en los campos, ¿ya? También el libro de Proverbios en el 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El versículo que acabamos de leer dice en Proverbios 11:2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Entonces, qué buena palabra, la deshonra. ¿Qué es la deshonra? Cuando se pierde la honra, ¿ya? Ahora, nosotros entendemos que muchas veces las personas, porque leyeron poco en su vida, porque no se han educado bien, utilizan mal las palabras, entonces lo que quieren decir es otra cosa. Por ejemplo, yo miro a mi esposa, por ejemplo, ¿cierto? Y yo digo, ella nunca dijo una grosería, ella nunca faltó a la verdad, porque yo la conocí desde el año 1970, en el 71 nos pusimos de novio y ya llevamos, ¿cuánto? Más de 50 años juntos ya. Entonces yo podría decir, me siento orgulloso de ella, y no. Orgulloso no, porque el orgullo es un pecado. Más yo digo, me siento honrado de que sea mi esposa. Me siento honrado de mi hijo, me siento honrado de mis hijas, me siento honrado por mis hermanos, porque en realidad son tan entregados a Dios, son tan veraces, no andan mintiendo, y yo me siento honrado de ir delante de ellos, de ir dirigiendo este grupo de parte del Señor. Entonces siempre debemos cambiar nuestro sentir, porque la honra te hace humilde. Porque honra, por ejemplo, el diccionario dice estima y respeto de la dignidad propia. Claro que sí. Cuando nosotros tenemos dignidad, aunque alguna vez hayamos pecado, hayamos cometido faltas delante de Dios, delante de las personas, pero como sabemos del perdón, de la restauración, así como yo miro, hermano, que también han pecado, y digo, me siento honrado por lo que es, porque he visto la mano de Dios y me siento honrado de dirigir a estos hermanos, a esta gente, predicarles la palabra, orar constantemente por ellos y hablarles. Entonces, nunca más diga que está orgulloso de algo, porque eso es pecaminoso. Diga, me siento honrado o me siento honrada, según sea el caso. Si usted es mujer o si es hombre dice me siento honrado, si es mujer se siente honrada. Me cabe también y me siento honrado de lo que sucedió el domingo recién pasado, cuando fuimos a ese lugar a realizar, como diría alguien por ahí, las bautizaciones o los bautismos. Ya recibieron el bautismo 4 jóvenes, y le podemos decir con honra al mundo que no todos los jóvenes andan en pos de su propio corazón, sino que también, como alguien cantó por ahí, le dijo al Señor que aún hay juventud que te ama y busca tus caminos, Señor. Y fue hermoso porque el bautismo, yo he bautizado ¿cuántas personas en mi vida? Creo que a lo mejor 1000 personas, no sé. No tengo la cuenta hecha, es lo mismo cuánta gente hemos ganado para el Señor en todos estos más de 35 años que le servimos al Señor, de que le conocimos, cuántas personas hemos llevado a los pies del Señor Jesucristo. Pero quiero hacer hincapié que el año pasado no hicimos bautismo, pero en esta ocasión sí lo realizamos y fue maravilloso, muy precioso. Quiero felicitar yo a todos nuestros hermanos, a los que cooperaron en todas las cosas, a los que nos ayudaron, porque fue todo ameno, todo tan precioso, todo tan lindo. Estuvimos ahí en oración, conversando, cantando, alabando al Señor, riéndonos de muchas cosas. Estuvimos en una verdadera fiesta también.
y fue hermoso, muy lindo. Son esas caricias que el Señor nos va haciendo en este caminar, y porque de todas las maneras vemos su obra, vemos su honra, vemos su gloria, y los tiempos son tan malos, pero nos queda mucho tiempo para ver las cosas hermosas del Señor, como ver la naturaleza, en la noche poder mirar el cielo, la majestad de Dios que creó todas las cosas. Por ejemplo, en estos días me parece que se celebró, ¿cómo es? El Día de la Tierra, ¿cierto? El Día de la Tierra, o se va a realizar, no sé, me da lo mismo, porque la palabra de Dios dice que los seres humanos honran a las criaturas antes que al Creador. Entonces toda esta celebración de la Gaia, así, la Madre Tierra, son cosas de la nueva era, son cosas que tienen su origen y su comienzo y salida en el satanismo, porque es la forma de tratar a la tierra como un ser, de adorarlo, y no por la tierra junto con todas las criaturas, los bichitos que tiene, los microbios, los virus, hasta los seres más grandes, como por ejemplo la ballena azul, que tiene más de 30 metros, son criaturas de Dios. Y mientras los hombres, las personas, los seres humanos que no conocen a Dios celebran a la Madre Tierra y le rinden pleitesía, nosotros rendimos pleitesía al que hizo los cielos y la tierra. Ya dice la palabra del Señor: buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Hay personas que en estos momentos están en lugares vestidos de blanco, con las manos al cielo, adorando al universo, adorando al Orión, adorando a las Pléyades, a la Osa Mayor, la Osa Menor, adorando las constelaciones. Mas nosotros, por la palabra de Dios, hemos aprendido que debemos adorar al que hizo todas las cosas. Así que esos 4 jóvenes que fueron bautizados, ese varón y esas 3 señoritas, esas 3 mujeres, siéntanse honrados, no orgullosos, de obedecer al Señor, de haber podido también haberlo realizado en un lugar bonito, que más allá de que sabemos que se puede ser bautizada una persona en cualquier lugar, gracias al Señor, fue un lugar bonito que pudimos compartir ese día que fue preparado para que ustedes se pudieran bautizar, pero al mismo tiempo pudimos compartir los alimentos, pudimos cantar al Señor, pudimos escuchar de su palabra y compartir, reírnos, conversar y vernos en un lugar diferente, y sabiendo de que estábamos en comunión y que el Señor estaba con nosotros. Claro que sí. También alabar y dar gracias a Dios porque nos permitió ministrar la mesa del Señor, en que pudimos partir el pan, pudimos beber de la copa del Señor, recordando su muerte y anunciando su muerte hasta que Él regrese por nosotros. Fue un día maravilloso y esperamos tener muchos días más así. Ahora, mi recomendación: mire, nosotros, a los que les gusta tanto a veces ver televisión en Chile, televisión abierta, y ver las noticias, en realidad estamos viendo 5% de 10% de verdad, el resto son inventos, mentiras, temas sesgados, ideologizados. Lo malo se ve como bueno, lo feo se le quiere buscar la belleza que en realidad no tiene. Pero usted tiene que mantener la alegría de nuestro Dios. Es decir, usted debe regocijarse en espíritu con nuestro Dios, danzar al don del Señor, hablo espiritualmente, alegrarse del hecho de abrir los ojos, sepa que Dios está ahí. Como conversaba yo delante, es maravilloso. Hay momentos en que, por ejemplo, acá se ha cortado la electricidad, siempre ha ocurrido en diferentes lugares, y son los momentos, sobre todo en la noche, cuando no está nublado, usted puede salir al patio, meterse en su jardín, si es que lo tiene, asomarse por la ventana, si vive en un departamento, mirar a los cielos y regocijarse en la obra creadora de nuestro Dios.
encontrar la belleza en lo que Dios hizo, ver cómo el sol ilumina las cosas y aunque esté nublado, las cosas son visibles, ver las maravillas que Dios hizo al hacer nuestro ojo, y nuestro ojo capta la luz y por ende sabemos por visión cómo son los objetos, qué color tienen, poder regocijarse mirando algún pajarito por ahí, mirando una planta, mirar a tu familia cómo camina, esperar ese día en que nos congregamos para dar un abrazo a nuestros hermanos, hacer de la belleza de las cosas como Dios las ve, mirar con los ojos de Dios. Dios es un ser feliz. Dios no es un ser amargado, serio, que está con el ceño fruncido, esperando que pequemos para castigarnos. No, Él nos ama y sin duda que Él va a castigar todo el pecado de la humanidad, pero recuerde que si tú amas a Jesús, te arrepentiste, entregaste al Señor, el castigo de tu paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido sanados de nuestros pecados. Entonces, hermano, persona que me escucha, alégrate de respirar, alégrate de mirar flores, alégrate de escuchar la voz de las personas, alégrate de escuchar a los seres que aman y a los seres que te aman, alégrate, mira que hay tanto, la gente ve un tiempo gris, está viviendo un tiempo social muy gris, pero para nosotros resplandece la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y la tierra espiritualmente está con tinieblas. Ve que la gente anda nerviosa, la gente necesita emborracharse, bailar mucho para alegrarse un ratito, mas nosotros estamos alegres porque somos hijos de Dios. Entonces, cada cosa que Dios nos permite es para regocijarnos en Él. He sabido de hermanos que están presos en otros países por causa de predicar el Evangelio, y el hecho de estar con un hermano o de poder ver una pequeña brizna de luz, se regocijan porque saben, se acuerdan que Jesucristo es nuestra luz. Entonces, ante la más mínima señal, ellos se alegran. No esperemos que vengan persecuciones, no esperemos que vengan momentos malos para alegrarnos. Hagámoslo siempre, porque el Señor es digno de ser alabado, de ser reconocido, de ser adorado por sus hijos. Recuerde que cuando nosotros hablamos al inicio de estos errores que se cometen, no es para condenar a la persona que comete estos errores, más bien semánticos o del lenguaje. No es que nosotros queramos tampoco creernos superior a nadie, sino que si nos damos cuenta de estos pequeños errores es para corregirnos, no para demostrar cuánto sabemos o creernos, como decía, superior a los demás, sino para que podamos ir buscando esa perfección dentro de lo que el Señor quiere para sus hijos, que cada vez vayamos cometiendo menos errores, menos pecados y pareciéndonos más a Él. Esto lo digo para aquella persona que a lo mejor por primera vez escucha este programa y que sepa que nuestra intención es siempre buscar el bien para todos los hijos de Dios y para los que todavía no le conocen, para que puedan tener esta vida de salvación que nosotros disfrutamos. Agradecemos que haya podido escucharnos, que haya podido comentar mientras escuchaba este programa. Ahora también, cuando termine, también puede realizar sus comentarios más allá de sus saludos, que también nos hace muy felices. Agradecemos que pueda comentar lo que hemos tratado en este programa, lo que tal vez quiera que tratemos, y que también en este video pueda poner su like abajo, pueda compartirlo si a usted le gustó y cree que a alguien más le puede gustar, suscribirse si no está todavía, y también recuerde que estamos en Spotify con este programa, buscándolo como el podcast de Cristianos Bíblicos. Va a aparecer siempre el programa anterior, o una vez que haya finalizado esta transmisión en YouTube, estará disponible también este actual en Spotify para que lo pueda escuchar, porque sabemos que si alguien cierra, por ejemplo, el video de YouTube en el celular, lo cierra, se le pausa la transmisión, pero si lo tiene en Spotify puede escucharlo de corrido aún cuando haya cerrado las aplicaciones. Así es que búsquenos y comente en este video lo que le ha gustado. La última publicación, el podcast que hicimos
el que se transmitió el miércoles El pasado. tercer podcast. Sí, hay un hermano que pone un testimonio de lo que Dios está haciendo con su familia. Muy lindo lo que pone, es algo real que Dios está haciendo con su familia. Nosotros hemos sido testigos de eso, así que felicitaciones para ti también, hermano. Agradecemos entonces al Señor el poder haber realizado esta transmisión y esperamos que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hasta pronto. Nos estamos viendo.